El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, a ver, nos alertan en Esmeraldas que algo pasó con la señal de la radio, así que DJ alerte a la parte técnica en Santo Domingo. En Esmeraldas tenemos audiencia a través de 97.5 FM estéreo, pero claro, tienen esta opción, ¿no? De seguirnos a través del Facebook Live por la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM, e igualmente sintonizarnos a través de www.radiomajestad.com. Si usted está en su celular, nos puede buscar ahí en los dispositivos móviles, en TuneIn Radio, etcétera. Hay estas posibilidades para que ustedes se puedan enlazar con la señal de este espacio de noticias. Dimos lectura en la primera parte a una expectativa con tertulio, amigos y amigas, que hay para el día de hoy en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué decía la nota de Diario Expreso? Corte Nacional de Justicia resolverá casación presentada por Jorge Glass. La Corte Nacional resolverá este lunes 30 de septiembre el recurso de casación presentado por el ex vicepresidente Glass, sentenciado a 6 años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. La diligencia se instalará a las 9 horas en el 8º piso de la Corte en el norte de Quito. Es el último recurso que le queda a la defensa del ex vicepresidente y otros sentenciados antes de que la condena quede en firme. Recordar a la audiencia que, si la memoria no me es infiel, el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado en diciembre del año 2017. Resulta que ya mismo se cumplen 2 años y la sentencia todavía no está ejecutoriada. La sentencia penal condenatoria todavía no está ejecutoriada y claro, el día de hoy se va a conocer este recurso. Eduardo Franco Loor, el procurador judicial de Jorge Glass Espinel, nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Doctor, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias Fabricio y Alexis por la invitación que me han hecho para este importante programa. Doctor, explíquenos y explíquele por favor a la audiencia en qué consiste la diligencia del día de hoy que se instalará a las 9 horas en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia. Efectivamente, el día de hoy pues se va a realizar la audiencia de la fundamentación oral del recurso de casación que los procesados, la mayoría de los procesados de este caso de asociación ilícita presentaron en tiempo legal oportuno con la finalidad de que se resuelva la situación jurídica de ellos. En el caso nuestro, nosotros hemos advertido, hemos puntualizado cuando se ejecutorió justamente la sentencia de apelación de julio del 2018 de la Sala de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal Penal, sobre la sentencia de Jorge Glass, que indicamos adolecía de vicios, de ilegalidades en dicha sentencia. Ese tribunal había ratificado la sentencia de diciembre de 2017. Claro, el Tribunal de Apelación ratificó la sentencia que fue notificada por escrito en enero del 2018. Sentencia oral, dictamen oral de, como tú bien lo dices, de diciembre del 2017. Entonces ahora, esta mañana, a las 9 de la mañana, estamos convocados a efecto de fundamentar y demostrar nuestros puntos de vista al Tribunal Penal de Casación, a efecto de que casen la sentencia, una sentencia que a todas luces viola muchas normas jurídicas del Código Orgánico Integral Penal, pero la Sala de Admisiones solamente nos facultó para poder esgrimir sobre 3 aspectos fundamentalísimos. Primero, sobre el principio de favorabilidad, que fue justamente, se ha violado la ley en la sentencia porque el artículo 5, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal establece el principio de favorabilidad que determina que cuando una ley futura beneficia al reo, esta tiene que aplicarse. Y en el caso de Jorge Glass, ellos indebidamente aplicaron, hicieron un shampoo, porque dijeron y sentenciaron con ley derogada del Código Penal anterior, indicando, hicieron una comparación, la asociación ilícita del Código Penal anterior con el artículo 369 del COIC, que es el delito de delincuencia organizada, cuando ese delito ni siquiera existía. No existía en el código anterior. No, para nada. A ver, pero Glass fue sentenciado con el código anterior o con el código actual. Con el código anterior. Entonces es una ley que está totalmente derogada y no existe la ultraactividad, porque el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal establece que todas las normas
señaladas, los tipos penales señalados justamente en esta disposición COIC son las que están en vigencia. Y cuando la ultraactividad significa que cuando hay la comparación en base al principio de favorabilidad es cuando una ley futura no beneficia al reo. Entonces allí sí la doctrina establece cuando beneficia al reo, la ley futura se retrotrae. Pero cuando la ley futura no beneficia al reo, ahí es ultraactiva. Pero para hacer la comparación se hace con dos delitos iguales, con dos hechos iguales, y eso está reconocida en la Constitución de la República, en los tratados internacionales. ¿Cuáles más son los argumentos para llegar a este momento de definición en la casación, doctor? Porque, y le quiero hacer referencia a la publicación de un medio español, el Estado.net, de la semana pasada, que habla de una serie de irregularidades y de pruebas forjadas que se habrían supuestamente presentado para tratar de sentenciar a Glass. Efectivamente, el otro aspecto es lo que tiene que ver con la contravención expresa al artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la reparación integral, y esto conlleva la indebida aplicación del artículo 78, numeral 3. Le explico. Resulta que la reparación integral es cuando hay los delitos que han sido debidamente procesados y debidamente evaluados. Entonces ocurre lo que se llama la reparación material e inmaterial. Pero en el delito de asociación ilícita, ese es un delito de mera actividad, es un delito de peligro abstracto, donde por el solo hecho de la partida, de la partida de la organización criminal, de la asociación criminal, digamos, ya es delito, aunque no se cumpla el plan delictivo, que está señalado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. En el proceso de asociación ilícita de Jorge Glass, que estamos hablando, nunca obró ninguna prueba de daños causados, porque en el delito de asociación ilícita, como no es el resultado, sino el solo hecho de la partida, ya es un delito de peligro abstracto, de mera actividad de la organización de dos o más personas que deciden ejecutar un plan delictivo. Aquí en este proceso no se demostró probatoriamente ningún daño material e inmaterial, y por eso es que hay una indebida aplicación del artículo 78, porque cuando eso ocurre, allí sí procede. El artículo incluso el 622, numeral 6, establece que en la sentencia se debe establecer las pruebas de justamente el daño sufrido de acuerdo con cada delito. Este proceso no era por cohecho, no era por lavado de activos, sino por asociación ilícita. Se asociaron dos o más personas para delinquir. Pero ahí viene la pregunta, que digamos fue materia de las audiencias del 2017, que luego derivaron en la sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Glass se asoció con su tío para delinquir, como es, digamos, la principal referencia de la acusación del supuesto delito. Vea, quienes se asociaron para delinquir, quienes fueron los funcionarios de Odebrecht. Ellos son, esta empresa, José Concienciado Santos, el resto de procesados que eran brasileros, ellos armaron una estructura corrupta y corruptora de asociación ilícita, no solamente para delinquir en el Ecuador, sino en 12 países de Latinoamérica. ¿Por qué no están procesados de ellos, doctor? Ellos no están procesados porque el fiscal de aquella época, doctor Carlos Vaca, se abstuvo de acusarlos, diciendo que Santos y el resto de gente habían sido sentenciados en Brasil. Y eso es mentira. Y aunque hubieran sido procesados, esta sentencia debió haber sido homologada, debió haber sido legalizada por las autoridades ecuatorianas, tal como establece la ley, y eso nunca ocurrió, y se abstuvo de acusarlos. Al abstenerse de acusarlos, lo que hizo fue no enjuiciarlos, no procesarlos penalmente. O sea, si procesaban a Glass, tenían que haber, por este delito, tenían que haber también procesado a la gente de Odebrecht. Por supuesto, y estaban procesados, pero el fiscal se abstuvo de acusarlos, pero el argumento, cuando ellos tenían una cooperación eficaz. Pero el argumento es que ellos ya están cumpliendo una sentencia en Brasil y se invocan principios del derecho internacional. Cometidos en Brasil. El no missing id, aquí eran supuestamente la asociación ilícita, que nunca se demostró el lugar, cómo se asoció mi cliente Jorge Glass. Nunca se demostró eso, nunca hubo una prueba contra él, y por eso lo que tú me decías, Alexis, el tema que ha salido del Estado.net, es un tema que nos preocupa muchísimo, porque obviamente ya estuvo demostrado
en el proceso que este señor, que había sido justamente la mano derecha de Ricardo Rivera, Antonio Alcíbar, el señor Antonio Alcíbar, Alfredo Antonio Alcíbar Arauz, trabajador de televisión satelital. Exacto, él robó la información supuestamente del celular de Rivera. Del celular y de la computadora de Rivera, y presentó un pendrive, un flash memory, al fiscal Toainga en una investigación que no era de la instrucción de asociación ilícita. Entonces allí hay una primera indelicadeza que viola el debido proceso penal, y posteriormente el fiscal Vaca trasladó ese flash memory al proceso de asociación ilícita. ¿Ese trabajo Alcíbar lo hace por orden de quién? ¿Para quién estaba trabajando? Él recibió supuestamente estuvo en contubernio con la policía, con el gobierno, prácticamente con un oficial de apellido Beltrán, con autoridades policiales, el capitán Beltrán, que declaró incluso que no se conocían, y ahora resulta que aparecen este tipo de situaciones del Estado.net, que han sido amigos, etcétera, y se demuestra que hubo realmente una trampa mañosa, hubo un forjamiento de pruebas aparentemente digamos lícito, pero fue ilícito. Mire, cuando Alcíbar, déjeme terminar, cuando Alcíbar declaró el testimonio anticipado el 20 de septiembre del 2017, él dijo que había cogido el flash memory, tenía la información que era de una computadora de él, y había sacado la computadora de Ricardo Rivera. Después, cuando le preguntaron por la computadora, dijo que la botaron a la basura. Entonces, no, ese documento que era en la pericia que se ordenó, nosotros pedimos la pericia y el Tribunal Penal ordenó la pericia, y la experticia del perito debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura estableció que el contenido del pendrive no tenía autenticidad, ni originalidad, ni veracidad. Es decir, hubieron incluso, nosotros en la instrucción fiscal presentamos 3 peritajes de ingenieros informáticos, ingenieros en sistemas, que determinaron que era fácil manipular esta información, y por eso es que Alcíbar dijo que había botado la computadora de donde extrajo, la computadora madre, de donde extrajo la información. Y ahora, con lo que se sabe, que ya Beltrán no estaba justamente, no era el padre de familia, porque supuestamente los hijos estaban en la misma escuela, etcétera, sino que ya hubo un acercamiento para forjar pruebas, etcétera. Lamentablemente, ¿y ese acercamiento tenía un origen político? ¿Había una familia y un partido político detrás de esto? De acuerdo con el portal del Estado.net, efectivamente eso se ha dicho, ¿no? Pero obviamente la parte procesal es la parte legal. En la audiencia del día de hoy, este tema de la valoración de la prueba, la impugnación de la prueba, no cabe de acuerdo con la ley. Volviendo al tema nosotros de Odebrecht, tenemos que doctor, constreñirnos justamente en los puntos de admisibilidad del recurso de casación. Volviendo al tema de Odebrecht y, digamos, tomando como punto de referencia lo que nosotros comentábamos hace un momento de Lenín Moreno, ¿no? Que dice que él que salimos del engaño del socialismo del siglo XXI, que estaba comandado por una pandilla de mafiosos y delincuentes. Bueno, él en 10 años parece que no se dio cuenta de que el socialismo del siglo XXI estaba conformado por ese tipo de gente. Yo le pregunto, ¿Glass y Rivera no se dieron cuenta de que con Seisao Santos y la gente de Odebrecht estaban armando esta trama de corrupción? Bueno, es que nadie en el Ecuador, nadie sabía que esta empresa era una empresa corrupta y corruptora. Obviamente, recordémonos que en el año 2007, si mal no recuerdo, el gobierno nacional, en virtud de que Odebrecht, que tenía un contrato de construcción de la hidroeléctrica San Francisco, esta comenzó, digamos, a las fisuras, tuvo desperfectos, y el gobierno del presidente Correa dispuso la salida del país. Y se iniciaron las acciones. Hidropastasa, que era la empresa pública, que era la encargada de parte del Estado, inició las acciones legales respectivas, etcétera. Y se llegó a un convenio, posteriormente un convenio que el procurador del Estado de aquella época lo autorizó cuando la empresa pagó una indemnización de $20 millones y reparó los daños causados por ellos mismos en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Y una vez que se firmó el convenio, obviamente la empresa Odebrecht podía participar, digamos, normalmente en el país. Pero vemos ahora cómo el señor presidente de la República está en contubernio con Odebrecht, porque están en conversación
su procurador general del Estado, su contralor, el ingeniero el señor Granda de la Secretaría Anticorrupción y la fiscal general, tratando de conseguir una reparación integral de los daños causados por Odebrecht, de manera ilegal, contraria a derecho, porque yo no sé qué hace la fiscalía allí. Mire, el único país en el cual Odebrecht, empresa corrupta y corruptora, no ha sido procesada ni como persona jurídica, ni ninguno de sus integrantes es el Ecuador. Es una cosa rara y sospechosa. Y además seguía trabajando en el metro de Quito también, ¿no? Imagínense, entonces ahora la fiscal no puede perdonar delitos pesquisables de oficio. Porque, ¿qué dice la ley? La ley dice que la reparación integral, revisemos el artículo, no es Eduardo Franco un criterio subjetivo, el artículo 622, numeral 6. Del Código Orgánico Integral Penal. Cuando hay reparación integral, es en sentencia y previa cuestión evaluatoria de las pruebas en las cuales se haga la evaluación del daño causado por justamente el delito. Entonces, aquí no hay ningún proceso penal. Pero ya se fijó un monto, ¿no? ¿Cuánto es? No, en el caso se ha fijado 33 millones de dólares cuando no hubo monto. Por eso que el Tribunal Penal de Casación admitió que nosotros podamos discutir esta mañana este tema, y lo vamos a demostrar que en el delito de asociación ilícita y en este proceso no hubo una contravención manifiesta al artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, porque en la asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, allí no hay un daño, no es un delito de resultado donde se puede evaluar un daño, sino por el hecho de la partida ya es delito. La reparación integral, a ver, ¿no se puede llegar a la reparación integral sin un proceso judicial de por medio o sí? No se puede llegar a una reparación integral cuando hay un delito de por medio. Tiene que llegarse mediante una sentencia, así lo establece el artículo 622, numeral 6. Se está obviando entonces este requisito que establece la ley según su visión. En el contubernio que hay, que está en el Procurador General del Estado, es la persona que está en este momento liderando estas conversaciones del Estado ecuatoriano. Él es la persona, entiendo que ahora más luego va a venir. ¿El procurador, dice usted? El procurador del Estado, el doctor... Él está liderando... El doctor Salvador fue elegido y él dijo que era el portavoz de la señora fiscal, del contralor y de el secretario anticorrupción. En esta mesa que organizaron con claro, pero que todavía no han llegado. Y no espero, y yo creo que no van a poder llegar, porque es decir, mire, cuando hay un delito en un delito privado, de acción privada, la víctima puede llegar a un arreglo con el victimario. Claro que sí. En delitos de acción privada. También en asuntos de orden civil, pero en materia penal. ¿Cómo? Los delitos de acción penal pública, la fiscal tiene que iniciar el trámite. Ella es la conductora de la acción penal pública y no puede perdonar. Tiene que acusar, y cuando ya en la investigación penal se demuestre la inocencia, allí sí, obviamente puede abstenerse de acusarlo. Pero yo pregunto, ¿en qué momento ha sido, si en el caso, por ejemplo, de asociación ilícita, el fiscal Vaca se abstuvo de acusarlos a los delincuentes de Odebrecht? ¿Y qué dijo Santos, Alexis? ¿Qué dijo Santos el 27 de septiembre del año 2017 en el testimonio anticipado del caso de asociación ilícita? Dijo que, y por eso es que a Glass lo condenaron, dijo una serie de inexactitudes que no fueron corroboradas, que no fueron ni siquiera, digamos, precisadas, ni siquiera respaldadas por ninguna prueba. No había pruebas. Dijo que Jorge Glass era culpable porque había entregado $5 millones en la empresa Glory, que la empresa Glory era de Rivera, del tío, y 8 millones y pico en efectivo habían depositado en Glory. Resulta que Glory no es de Rivera. Después se demostró, el doctor Zabalaega lo demostró al país. ¿Glory de quién es? En el delito de lavado de activos que le sigue al señor Topic. La asistencia penal internacional de la China demostró que Glory no es de Rivera, sino de empresarios chinos. Y Telconec, a través de su personero Topic, devolvió este dinero para establecerse la responsabilidad si ese dinero era de origen ilícito
o lícito. Pero porque, ¿cómo es que devuelve un dinero que le aparece de sorpresa en la pero cuenta? ¿dónde está que Glass ha sido sobornado? No era, en ningún momento, doctor, ni siquiera Santos dijo que le había sobornado a Glass. Tomislav Topic no era un testaferro de Glass. En lo absoluto. Él ha demostrado que este dinero que depositaron en Gloria era por el asunto del cable submarino. Telconect tenía un convenio entre Televisión Satelital de Rivera, Odebrecht, y justamente Telconect por el cable submarino, y los chinos, una empresa china. ¿Topic fue vinculado a este caso? No, él declaró, él estuvo como testigo, y él cuando declaró como testigo en el proceso de asociación ilícita, ya habló de los 13 millones. Si devuelve ese dinero Topic, ¿por qué? Y siendo un dinero supuestamente mal habido, ¿por qué no está procesado Topic? Por el caso que sea, por este o por cualquier otro. En este momento entiendo que hay una investigación por lavado de activos y yo, a mi modo de ver, allí Topic es inocente, porque él ha demostrado en documentos que ese dinero tiene un origen lícito para una causa lícita que era la cuestión del cable submarino. Doctor, tengo dos interrogantes que están Pero el otro asunto de Odebrecht, otro asunto que ese día, el 27 de septiembre, Santos dijo, se inventó que Glass le había dicho, dame $1 millón para la campaña. Y resulta, él dijo que no daba nada para la campaña, que no va a dar dinero para la campaña. El 6 de septiembre de este año, Santos, el mentiroso y delincuente Santos, ¿qué dijo en el proceso? Cambió su testimonio. Dijo que había dado para la campaña en 2013 2.500.000 y para la campaña seccional del 2014 2.500.000. Y 5 millones. Y cuando el 25 de septiembre Gerardo de Sousa declara ante la fiscal, dijo que había entregado 2 sobres y que no sabía lo que había en el sobre. El director financiero no sabía que había en el sobre. ¿Y un sobre cómo entran? Todo 5 millones de dólares. Y en este caso de Arroz Verde, soborno 2012-2016, Odebrecht no está, ni siquiera sus personeros están procesados penalmente. Todo esto es una cuestión de una cuestión política. Aquí lo que se nota es un convenio. Yo siempre dije, Vaca está en convenio porque el testigo... Cuando Vaca no vinculó a Santos de Odebrecht. Y ahora la fiscal, la doctora Diana Salazar, presenta a su amigo. ¿Por qué declara el proceso de Arroz Verde del soborno 2012 Santos? Declara como testigo de la fiscalía sin estar procesado. Y ellos están en conversación y en tratativas por la reparación integral con el procurador. ¿Dónde estamos? Esto es un escándalo. Nadie hace nada y la prensa hegemónica no dice nada, no investiga. Doctor, para ir cerrando, ¿qué debería pasar hoy en el recurso de casación? Es decir, ¿qué implicaría la casación y qué debería resolver la instancia que va a conocer la casación? La casación, una vez demostrada, y lo vamos a hacer de manera elocuente, oralmente, con base a tratados internacionales, a la Constitución y a la legalidad del país, deberá casar la sentencia. Porque Jorge Glass... ¿Qué es casar la sentencia? Casar la sentencia significa darle la razón a la parte que está impugnando esta sentencia porque hay violación de la ley anular en ella y obviamente ratificar la inocencia de Jorge Glass Espinel, que lo que se pretendía con estos 6 años era arrebatarle la vicepresidencia, porque si le ponían 5 años del delito de asociación ilícita del COIC, tenía que haber la favorabilidad entre el delito de asociación ilícita del Código Penal anterior con el 370 delito de asociación ilícita del COIC, le ponían 5 años. Nosotros hubiéramos protestado porque Jorge Glass es inocente, pero con los 5 años, de acuerdo con la ley, hubiera operado, se hubiera aplicado la suspensión condicional de la pena y Jorge Glass hubiera salido al día siguiente en libertad y no hubiera perdido la vicepresidencia. Pero no, lo hicieron todo con un afán malicioso, perverso, temerario de causarle daño porque querían arrebatarle la vicepresidencia. Era un objetivo político, por eso dice usted. Le pusieron 6 años. A ver, doctor, 2 preguntas una le traslado, que no está. 2 inquietudes de parte de nuestros oyentes. Una, ¿qué tan, digamos, viables que se estén desarrollando estos procesos judiciales en medio de una evaluación de los jueces de la Corte Nacional, por un lado? Y la otra es si podría el ex vicepresidente Glass en este momento acogerse a la prelibertad, tomando en cuenta el tiempo que lleva ya en la cárcel. Y además, tomando en cuenta que aclaró que fue sentenciado con el código anterior, en consecuencia, cumplido el 40% de la pena, sí podría acogerse a la prelibertad. Bueno, el primer aspecto de la pregunta, nos preocupa el tema que estén en evaluación los jueces de la Corte Nacional. Nosotros esperamos, yo como profesor de Derecho,
y abogado en ejercicio durante 38 años, tengo fe y todavía esperanza en la justicia, porque si no tuviera esperanza en la justicia no ejerciera mi profesión. Tengo fe de que los jueces actúen con sentido de humanidad, con sentido de conocimiento del derecho, y hagan justicia, y eso los va a ennoblecer ante la sociedad, porque el juez no puede dejarse llevar por aspectos políticos, presionado por aspectos políticos, ni por un estado de opinión y de linchamiento mediático a la cual fue sometido este asunto por los grandes medios comerciales y hegemónicos, y el juez tiene que actuar. Si el pueblo dice condénalo y el juez dice cree que es inocente, debe declarar inocente al procesado, o viceversa, porque el juez tiene la convicción íntima de actuar de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con la Constitución, con los tratados internacionales y con la ley, y fundamentalmente de acuerdo con un espíritu de justicia. El otro aspecto que me decía usted era que tenía que ver con ¿qué asunto era? La prelibertad. Sí, Jorge Glass podría acogerse a la prelibertad. Una vez que no podemos hablar de esto todavía, no quisiera adelantarme, porque yo tengo fe en que el día de hoy va a brillar la justicia. Pero en el caso de que sea la situación adversa, nosotros iríamos a los tribunales internacionales y operaría lo que establece el Código Orgánico Integral Penal con respecto al aspecto de la libertad, con el tiempo que se transcurra, lo que ha transcurrido ya de detenido. El ingeniero Jorge Glass fue detenido el 2 de octubre, después de 2 días, que lo cumple 2 años. De una manera arbitraria, porque no habían las condiciones, él nunca intentó fugar. Es decir, todo a Jorge Glass le atropellaron todos los procedimientos. ¿Pero qué pasaría si a Jorge Glass en estas horas o en estos días también lo llaman a juicio por el caso Singue, por ejemplo? Bueno, él tiene una orden de detención por el caso Singue y por el caso Arroz Verde. Y yo pienso que en este caso brilla la justicia, los otros casos que son políticos y que yo los tengo bien claros al respecto, se van a caer como castillo de naipe. Correcto, doctor, gracias por el tiempo. Muy amable, doctor. El doctor Eduardo Franco Loora, quien patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, conversando aquí en A Primera Hora sobre la audiencia del recurso de casación prevista para hoy a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. 7 de la mañana con 32 minutos en A Primera Hora.